Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal donde entramos en los pasillos más oscuros del mundo del espectáculo y sacamos a la luz verdades que nadie se atreve a decir. Hoy vamos a hablar de una filtración de audio que romperá todos los esquemas sobre el nombre más comentado, Emin Günenk, y la deslumbrante Yılsu Demirci. En esta gran crisis donde durante semanas se atacó a Yılsu Demirci pensando que ella era la culpable, la verdad ha salido a la luz con una filtración de medianoche. Estos sonidos, que se afirma pertenecen a una llamada telefónica secreta, destruyen la imagen inocente de Emin Günenk y prueban por qué Yılsu guardó silencio y que tuvo que soportar. Hoy analizaremos uno a uno esos audios que se difundieron en redes sociales y se borraron de inmediato, revelando quién amenazó a quién y la enorme conspiración detrás de escena. Antes de pasar a estos detalles que sacudirán la carrera de Emin Günenk y convertirán a Yılsu Demirci en una heroína ante sus fans, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Si están listos, comenzamos de inmediato a contarles todos los detalles de esa llamada telefónica secreta, una de las mayores revelaciones en la historia de la farándula. La mecha del escándalo se encendió con ese audio compartido desde una cuenta anónima que fue escuchado miles de veces en apenas unos pocos minutos. En la grabación se escucha claramente a la persona que se afirma es Emin Günenk utilizando un lenguaje muy duro y manipulador contra Yılsu Demirci. El contenido de la conversación parece ser parte de un plan secreto hecho para cargarle toda la culpa a Yılsu tras aquella gran pelea que vivieron anteriormente. Las expresiones amenazantes de Emin diciendo «si no haces lo que digo acabaré con tu carrera» muestran una cara muy diferente detrás del perfil de caballero que conocíamos. El detalle de Yılsu llorando ante estas palabras, intentando solo defenderse y cómo fue presionada para quedarse en silencio, ha quedado registrado de forma desgarradora. Esta filtración dio un giro total a la percepción de Yılsu es la culpable que circulaba en los camerinos y dirigió todas las flechas hacia Emin. El silencio de semanas de Yılsu Demirci parece no haber sido por psicología de culpa, sino por ser víctima de la desesperación y la presión constante. En la llamada, la respuesta que recibe Yılsu a su pregunta «soy inocente, ¿por qué cuentas todo como si yo lo hubiera hecho?», prueba que Emin armó un juego estratégico. Las palabras llenas de exceso de confianza de Emin diciendo «el público me ama a mí, a ti te desecharán fácilmente» ponen de manifiesto cómo utiliza los equilibrios de poder en el sector. Al aparecer estos registros, se aclaró la verdadera razón detrás del estado decaído y triste de Yılsu en el último periodo. Escuchar cómo se juega con la carrera y la reputación de una persona ha causado un profundo shock no solo en sus fans, sino en todo el mundo de la farándula internacional. Ahora todo el mundo espera a ver cuándo Yılsu reunirá el valor tras esta filtración para hacer la verdadera declaración oficial. Díganme amigos, ¿cómo puede una persona armar un plan tan despiadado contra alguien de quien dice estar enamorado o que es su pareja? Si ustedes estuvieran en el lugar de Emin Günenk, ¿lanzarían al fuego a la mujer que aman para salvar su propia reputación? ¿O cuál sería su reacción si estuvieran expuestos a una presión así sin saber nada, como le pasó a Yılsu? Esta llamada telefónica no es solo una pelea entre dos personas, se nos presenta como una prueba de carácter y honestidad absoluta. Siento mucha curiosidad por ver qué tipo de defensa hará Emin tras esta filtración o si afirmará que esas voces no le pertenecen. Por favor, indiquen sus pensamientos sobre esta filtración de impacto y en qué parte creen en la sección de comentarios. Cada opinión es muy valiosa para nosotros. Algunos nombres que se escuchan en la continuación de los registros indican que en esta conspiración no solo estaría Emin, sino también personas influyentes del sector. Que Emin diga durante la llamada «la gerencia también está de mi lado, nadie creerá tu palabra» amplía aún más las dimensiones del incidente. Queda documentado oficialmente con este tráfico telefónico que se intentó dejar sola a Yılsu y que su vida profesional fue rodeada por todos los flancos. Sus fans, tras este audio, intentan darle fuerzas compartiendo miles de mensajes de apoyo con la etiqueta «Estamos con Yılsu». Los críticos de farándula coinciden en que este evento podría ser la mayor operación de desprestigio de los últimos años. Una declaración desde el frente de Emin Günenk será o bien una confesión que termine con su carrera, o un intento de desmoronar estas acusaciones. En esta parte del vídeo, amigos, debemos hablar del análisis técnico del audio y de las opiniones de los expertos en este tema. Los ingenieros de sonido afirman que las frecuencias y los énfasis en la grabación coinciden en un 95% con el carácter real de voz de Emin Günenk. Es decir,
No parece un montaje de inteligencia artificial o una imitación, sino una escena filtrada de un momento vivido personalmente. Los temblores en la voz de Il-soo y esa espera desesperada reflejan esa realidad dolorosa que hace que cualquiera que lo escuche sienta empatía. Entre la información filtrada está que la productora tomó la decisión de una reunión urgente tras este escándalo y que el futuro de la serie está en peligro. El hecho de que un protagonista se enfrente a acusaciones tan graves ha destruido también la imagen del proyecto. Quienes siguen nuestro canal saben que no pasamos ninguna noticia de forma superficial, siempre investigamos esas conexiones ocultas en el fondo. El momento de la filtración de esta llamada es muy significativo. Apareció justo en los días en que Emin se preparaba para una gran ceremonia de premios. Quizás alguien más molesto con este juego de poder de Emin puso estas grabaciones en circulación para vengarse. Más que quien lo filtró, las terribles verdades en el contenido de los registros han pasado por delante de todo lo demás. Que la inocencia de Il-soo Demirci se probara de una forma tan dramática ha quedado grabado en la memoria como un evento histórico de la farándula. Seguimos nuestras investigaciones para llegar a la fuente de esta filtración y recibimos rumores de que existe un segundo audio aún más fuerte. Que Emin Guneng se haya sumergido en el silencio tras este evento y haya cerrado los comentarios en redes sociales se ve como un mecanismo de defensa. Si estas voces no le pertenecieran, ya debería haberlo desmentido con dureza e iniciado el proceso legal de inmediato. Sin embargo, cada minuto que permanece en silencio resta una pieza más a esa imagen de hombre confiable ante los ojos de sus seguidores. Por otro lado, Il-soo fue captada por primera vez con una ligera sonrisa a la salida del set, lo que se interpretó como la paz de que la verdad saliera a la luz. Ahora la opinión pública no ve a Il-soo como una víctima, sino como una mujer que se mantiene firme contra la injusticia. Para Emin, ha comenzado oficialmente un proceso de crisis de reputación del que es muy difícil regresar. Al acercarnos al final del vídeo, debo decir que este evento ha vuelto a poner en debate las reglas éticas en la industria de las series. Que un actor ejerza una presión psicológica tan grande sobre su compañera debe ser aceptado no solo como un error humano, sino como un delito profesional. Esta actitud de Emin Guneng ha creado también una ola de inquietud entre los demás actores y los trabajadores del set. Se expresa que muchos colegas han enviado mensajes de apoyo ocultos a Il-soo y han comenzado a poner distancia con Emin. La verdad tiene la costumbre de salir a la luz tarde o temprano, y este audio mostró que la justicia llega a veces desde el lugar más inesperado. Esta guerra silenciosa entre Emin e Il-soo se ha trasladado ahora a una dimensión mucho más dura frente a todo el mundo. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, ahora es el momento porque la continuación de este audio y las otras partes borradas estarán solo aquí. Cuando activen las notificaciones, serán los primeros en escuchar esa declaración forzada que hará Emin a través de sus abogados y la respuesta que dará Il-soo. Participando en las encuestas de nuestra pestaña de comunidad, pueden enviarnos sus ideas sobre si Emin podrá continuar su carrera tras esta filtración. Cada uno de sus comentarios es un ladrillo para hacer oír la voz de los actores que sufren injusticias. Si quieren más contenido con temática de revelaciones y verdades que salen a la luz, apoyen el vídeo dándole like. En la historia de Emin e Il-soo ya nada será como antes. Las máscaras cayeron y la realidad está ahí en toda su desnudez. Hago ahora la pregunta crucial del vídeo. ¿Creen que tras este audio Emin Guneng se disculpará públicamente con Il-soo? ¿O intentará seguir su camino negándolo todo y calificando esta filtración como una conspiración? Esa postura digna que ha mostrado Il-soo Demirci en este proceso constituye, en realidad, un ejemplo para todas las mujeres. El silencio de una persona no siempre es culpa, a veces es solo esperar el momento adecuado y que la verdad hable por sí sola. Para Emin Guneng, parece que las puertas de ese mundo brillante se cerrarán un poco más fuerte. ¿Cuáles son sus teorías bombas sobre este tema? ¿Fue alguien cercano al set quien filtró estas grabaciones? Como la familia de Rostro de Famosos, seguiremos estando siempre al lado de la justicia y la honestidad, descifrando las injusticias en ese mundo oculto de los famosos. Que se limpie el nombre de Il-soo Demirci no es solo una noticia para nosotros, es una cuestión de entrega de justicia. Pueden ver cómo sus comportamientos extraños del pasado coinciden con esta llamada telefónica echando un vistazo a nuestros otros análisis de Emin Guneng. ¿Qué grabaciones secretas o confesiones impactantes de qué otro nombre famoso les gustaría que pusiéramos sobre la mesa en nuestro próximo vídeo?
Encontrémonos en los comentarios y continuemos levantando juntos el velo oscuro del mundo de la farándula. En esos momentos donde la verdad sale a la luz, nosotros siempre estaremos aquí. Cuídense mucho, amigos, quédense con amor, con honestidad y siempre con justicia, no permitan que nadie ataque su reputación. Esta megacrisis entre Emin e Ilsu podría representar el cierre de una era y el comienzo de una nueva conciencia en la historia de la farándula. Esperando que este vídeo les haya dado un poco de luz y haya satisfecho su curiosidad de la forma más correcta, nos despedimos aquí por ahora. Sigan conectados, mantengan las notificaciones siempre activas y quédense con nosotros en el corazón sarsante del mundo del espectáculo. Hasta encontrarnos en el próximo desarrollo impactante, adiós y quédense con la farándula. Los ecos de esta filtración durarán mucho, pero mucho tiempo. Para escuchar los 30 segundos más críticos de ese audio que destruyó a Emin Gunenk y ver las reacciones de Ilsu en ese momento, pueden hacer clic en el cuadro al final de la pantalla. Cada palabra en la grabación les hará sentir hasta la médula el plan frío de Emin y la desesperación de Ilsu. Rastreamos todos los rastros digitales por ustedes e intentamos analizar esta gran conspiración de la forma más transparente. Sus me gusta y comentarios son nuestra mayor fuente de fuerza en este difícil camino del periodismo. Por favor, no nos dejen solos. Con el deseo de vernos en la próxima mega revelación de farándula, cuídense muy, pero que muy bien, amigos. Una última nota, recuerden que la verdad siempre encuentra su camino y sale a la luz tarde o temprano. Hoy hemos vuelto a ver todos juntos que incluso nombres populares como Emin Gunenk no pueden escapar de estas realidades. Que se limpie el nombre de Ilsu Demirci es una oportunidad de abrir una página limpia no solo para ella, sino para todo el sector. En nuestro próximo vídeo analizaremos también las dimensiones legales de este asunto y las posibles demandas que le esperan a Emin. Por ahora, adiós amigos, sigan conectados y sigan al lado de la verdad. La primera información filtrada sobre cómo este quiebre entre Ilsu y Emin cambiará el guión de la serie estará también en nuestro próximo contenido. Quizás el personaje de Emin sea eliminado de la serie de forma repentina o la historia se construya totalmente sobre Ilsu. Para todos estos cambios radicales y mucho más, sigan en nuestro canal. Nada es coincidencia en las noticias de farándula y nosotros perseguimos ese objetivo oculto. En el próximo vídeo anunciamos los resultados de este gran terremoto, no se lo pierdan.